Bienvenidos, hermanos, presentes y televidentes, a esta celebración en que la Iglesia recuerda a San Pío de Pietrelcina. Se llamaba Francisco Foglione. Al ingresar con los frailes menores capuchinos, pasó a llamarse Fray Pío. Fue un hombre de profunda contemplación, enriquecido con varios dones místicos. Entre ellos destaca el de las llagas o estigmas de la pasión en manos, pies y costado, que le acompañaron hasta unos días antes de su muerte. Fue canonizado por San Juan Pablo II en el año 2002. Ahora comenzamos con gran júbilo esta celebración y de pie cantemos. Roca inmóvil en su soledad, una flor o el pájaro feliz que ves, no podrán vivir, no podrán gozar esa vida singular que Dios nos da. Oh, yo quiero que esa luz que un día en mí prendió, jamás se esconda ni se apague su fulgor. Oh, yo quiero que mi amor ayude a los demás al caminar por este valle de dolor. En mi alma henchida de divinidad, palpitando el mismo palpitar de Dios, hay un resplandor, hay un cielo azul, hay un hondo respirar de eternidad. Oh, yo quiero que esa luz que un día en mí prendió, jamás se esconda ni se apague su fulgor. Oh, yo quiero que mi amor ayude a los demás por este valle de dolor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con gran júbilo y alegría nos encomendamos al Señor en esta celebración eucarística en memoria de nuestro hermano San Pío de Pietrelcina, uno de los santos más conocidos de estos últimos tiempos, un santo del pasado siglo, así que es un santo actual. Ya más adelante hablaremos sobre él. Y bienvenidos sean todos a esta celebración donde tenemos este constante encuentro con el Señor a través de su palabra y de su Eucaristía. Vamos a comenzar esta celebración reconociéndonos pecadores, pero esperanzados en ese Dios Padre misericordioso, nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de todo tu pueblo. Señor, ten piedad de todo tu pueblo. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de todo tu pueblo. Cristo, ten piedad de todo tu pueblo. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de todo tu pueblo. Señor, ten piedad de todo tu pueblo. Señor, ten piedad.
Oremos. Dios omnipotente y eterno, que con gracia singular concediste al sacerdote San Pío participar en la cruz de tu Hijo, y por medio de su ministerio has renovado las maravillas de tu misericordia. Concédenos por su intercesión, que unidos constantemente a la pasión de Cristo, podamos llegar felizmente a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De nuevo, el autor de los Proverbios nos ofrece una pequeña porción de frases para la reflexión. Es interesante guardar con celos esos versos. Vivir en la verdad y en la sencillez es una gran sabiduría. Escuchemos. Lectura del libro de los Proverbios. La palabra de Dios es acendrada. Él es escudo para los que se refugian en él. No añadas nada a sus palabras, porque te replicará y quedarás por mentiroso. 2 cosas te he pedido. No me las niegues antes de morir. Aleja de mí falsedad y mentira. No me des riqueza ni pobreza. Concédeme mi ración de pan. No sea que me sacie y reniegue de ti, diciendo, ¿quién es el Señor? No sea que necesitando robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Considero tus decretos y odio el camino de la mentira. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor.
Jesús escoge a los suyos, los evangeliza y los envía. No busca un estilo misionero de vida en modelos de afuera. Él es el modelo. Antes de la proclamación del Evangelio, cantemos el Aleluya. Transforme todita la tierra, que su palabra resuene con fuerza, que se transforme todita la tierra. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco llevéis túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os recibe, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra es como lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es como lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Bien, hermanos y hermanas, hoy celebramos a este gran santo, no solo para nuestra familia franciscana capuchina, sino para toda la iglesia. Yo creo que el impacto que el Padre Pío, ¿verdad?, aunque como santo es San Pío de Pietrelcina, pero cariñosamente lo sentimos tan cercanos que le decimos Padre Pío. Yo creo que parte del impacto, la cercanía, que nosotros le tenemos, el cariño y la devoción que se le puede tener en estos tiempos, dentro de todo su testimonio de vida y todas las cosas, podríamos decir, extraordinarias que este gran santo nos enseña, es que lo sentimos cercano porque es del pasado siglo. Es cercano, murió en el 1968, así que lo sentimos bastante cerca, ¿verdad? Sentimos que es de nuestra época. A veces cuando uno habla de los santos se cree que son de hace cientos y 300 y tanto tiempo, que cuando uno ve y se puede identificar con alguien tan cercano, pues yo creo que de ahí nace la devoción, no de tanto cosas extraordinarias que el Padre Pío haya podido hacer, sino de esa cercanía, ¿verdad?, de que la santidad es posible vivirla. Es la invitación que nos hacía el Papa hace unos años a través de una exhortación apostólica, de que todos estamos llamados a la santidad. Ahí vemos la vida del Padre Pío y nos dice a nosotros, a pesar de nuestras distintas vocaciones, nos dice a nosotros que podemos ser santos. Antes de seguir hablando del Padre Pío, ¿verdad?, escuchamos esta palabra de Dios en este día y no puede caer, ¿verdad?, es como una diosidencia, no podía como caer como tan exacta para lo que era la vida del Padre Pío, ¿verdad? La primera lectura y el Salmo, ¿verdad?, nos hacía un poco la resonancia, la canción después del Evangelio, de la palabra de Dios.
¿verdad? Es nuestra lámpara, es nuestra luz. Y eso lo tenía claro el Padre Pío, ¿verdad? Su base de oración, su vida de testimonio, nace desde la palabra de Dios, ¿verdad? Ese contacto con la palabra de Dios que cada uno de nosotros debe tener, ¿verdad? Y eso nos recuerda la lectura y el salmo de hoy. La palabra de hoy es lámpara para nuestros pasos, lámpara a nuestra vida, es base de nuestra fe. Nosotros tenemos dos grandes enseñanzas en la iglesia, ¿verdad? La palabra de Dios y la tradición. Así que nuestra vida de fe, nuestro testimonio de fe se basa en la palabra de Dios, y nos invitaba el Papa Francisco en su primera encíclica, se basa en la alegría del Evangelio, en vivir el Evangelio. Y esa fue la vida del Padre Pío, ¿verdad? Aunque uno quisiera ver las cosas extraordinarias que hizo, milagros, los estigmas, tanto sufrimiento, tanta cosa, dentro de todo y detrás de toda esa vida del Padre Pío estaba la vivencia del Evangelio, ¿verdad? Y la vivencia de su carisma y de su espiritualidad, que él la tenía muy marcada como franciscano capuchino. Este Evangelio, y decía que la palabra de Dios hoy fue como muy puntual dentro de la memoria que celebramos de esta fiesta del Padre Pío, porque este fue el Evangelio, ¿verdad? En otro de los evangelios sinópticos, no tanto el de Lucas, si no me equivoco, en el de Mateo, fue el que le hizo finalmente descubrir a San Francisco lo que el Señor le llamaba a hacer. Esta invitación a dejarlo todo, a salir a predicar la palabra sin alforjas, sin bastones, sin sandalias, sin tanta cosa. Si nosotros vamos a llevar la palabra, con llevar el Evangelio con nosotros, vamos caminando, ¿verdad? A pesar de que vamos a encontrar muchas dificultades. Ahora, cuando decimos que vamos de misión, cuando decimos que vamos a un retiro, cuando decimos que vamos a alguna experiencia, llevamos más maletas que otra cosa, ¿verdad? Y el Señor lo que nos invita es a llevar un corazón dispuesto, ¿verdad? Lleva el Evangelio, lleva tu vida es la que va a dar testimonio y le va a dar base a esa experiencia que tú vas a tener. Y eso lo tenía muy claro el Padre Pío, ¿verdad? Dentro de toda la experiencia de Padre Pío, de nuestro hermano Padre Pío, está, sabemos, la gracia que el Señor le dio de las estigmas, ¿verdad? 50 años con las mismas heridas que tuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En las manos, en los pies, en el costado. Aquí, a mi derecha, traje hoy un pañuelo, una reliquia de primera clase, que era donde se recogía la sangre del Padre Pío, del costado de Padre Pío, y de los 6 pedazos de este tamaño que hay en el mundo, hay uno en Puerto Rico, ¿verdad? Es el número 4. Ahí tenemos otra reliquia en nuestra parroquia, en la Ermita de Espinar. Esta está en el santuario del Padre Pío, lo que nosotros conocemos como el Centro Capuchino en Trujillo Alto, ¿verdad? Y hay manchas de sangre, ¿verdad? Y aquí está la explicación y lo que dice que exactamente, ¿verdad? Eso es parte de lo que se utilizaba para recoger la sangre del Padre Pío. Escuchaba una noticia la pasada semana y le pedí a uno de los hermanos que le gusta ver el tema del Padre Pío que verificara, porque todavía dice que todavía sangra por el costado el cuerpo de Padre Pío. Sabemos que está incorrupto, que lo han, en la iglesia está el cuerpo incorrupto para que se vaya a tener sus oraciones, a rendirle su respeto. El Papa pidió que fuera su cuerpo a Roma junto a otro hermano capuchino, San Leopoldo Mandic, en el año de la misericordia, ¿verdad? Porque otro valor que el Padre Pío nos ha enseñado es la misericordia, ¿verdad? A través del sacramento de la reconciliación pasaba horas largas, dicen que mínimo 16 horas, y era porque los hermanos lo sacaban para que comiera, para que respirara, para que tuviera sus momentos, sus oraciones, para que pudiera compartir con la fraternidad. Y a pesar del carácter que tenía el Padre Pío, porque no era un carácter fácil, aquellos que hayan visto las películas habrán visto un poco, a veces exageran, pero sí ese era el carácter según los biógrafos y según las personas, hermanos y todavía hijos espirituales que todavía viven, que sí dicen que, ¿verdad?, tenía un carácter fuerte.
que cuentan siempre que dentro del confesionario a veces sacaba a la gente y le dice, si no estás arrepentido, vuelve después, porque también el Señor le dio la gracia de leer las mentes, de leer los corazones, y se daba cuenta cuando un penitente iba solamente por el show de que era el Padre Pío, ¿verdad? Porque decían que eran filas largas, y todos los sacerdotes, los hermanos sacerdotes en sus confesionarios sentados, esperando que alguien fuera al sacramento, y no, la fila del Padre Pío era larguísima, ¿verdad? Y el Padre Pío sentía cuando la persona iba solamente porque era el Padre Pío y el show, escuchar al Padre Pío, tener ese contacto, y le decía, bueno, si no estás arrepentido, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? Cuando se les olvida, supuestamente se les olvidaban los pecados, les decía, oye, pero no hay algo más, ¿verdad? No te acuerdas de tal cosa. Y el Padre Pío contaba, ¿verdad? Y contaban sus hermanos, aquellos que lo conocieron, que no era simplemente por dar un regaño, ¿verdad? Porque sabemos que en el sacramento el penitente tiene que ver el rostro de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, sino que era porque se sentía tan responsable de la salvación de esa alma que necesitaba que estuviera arrepentido el 100%. Y es la responsabilidad de todos nosotros como sacerdotes, ¿verdad? De que aquella alma que vaya a nosotros en el sacramento de la reconciliación encuentre esa reconciliación, ese amor, esa compasión, esa misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables dentro del sacramento y dentro de la vida, por eso nuestro ministerio es tan importante, de la salvación de esa alma. Y el Padre Pío lo tenía bien claro. Las cosas que el Padre Pío hacía era porque se sentía responsable de la salvación de las almas. Por eso crea estos grupos de oración que siguen, ¿verdad? Grupos de oración de Padre Pío, la oración por los sacerdotes, esta oración cercana, porque sabía que la base de toda vida de fe era la oración. Se decía que el Padre Pío estaba constantemente con el rosario, murió diciendo Jesús y María, constantemente estaba diciendo Jesús y María. Cuando sintió que ya le llegaba el momento de entregar su vida al Señor, llamó a sus hermanos, llamó al guardián y ven, confiésame, dame los sacramentos. Reconocía ante la extrema unción, ¿verdad? La unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque sabía que ya estaba llegando el encuentro con el Padre, y era un encuentro que él deseaba. Así que la oración que nos enseña el Padre Pío constantemente, muchas de las frases, como nosotros decimos, lapidarias del Padre Pío, son sobre la oración, de que no nos cansemos de la oración. Y la más conocida, que yo creo que todo el mundo la conoce, o por lo menos la ha escuchado, ora, ten fe y no te preocupes, ¿verdad? Ora, ten esa fe que estás poniendo en esa oración y no te preocupes, ¿verdad? Porque ya has puesto tu voluntad, ya has puesto tu oración, ya has puesto a tu vida en las manos del Señor. Y si confiamos, ¿verdad? Ponemos esas preocupaciones en las manos del Señor y no nos preocupamos, ¿verdad? Dejamos que el Señor haga su obra, porque como decía la primera lectura de la semana pasada, del domingo pasado, los caminos del Señor no son nuestros caminos, ¿verdad? Los planes del Señor no son nuestros planes, ¿verdad? Y esa es lo más grande de la vida del Padre Pío, era que Padre Pío aprendió a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Se entregó completamente en las manos de Dios, se quiso asemejar a Cristo y el Señor le dio los estigmas, pero para él en parte al principio era como una vergüenza, ¿verdad? Porque no quería que nadie los viera, no quería que sintieran que él quería hacer show sobre eso, que él se estaba aprovechando de tener los estigmas de Cristo. Y a veces podemos sentir, y yo lo he escuchado bastante, que la iglesia lo persiguió, la iglesia lo maltrató, la iglesia esto, la iglesia lo otro, pero no era una persecución que se tenía en contra del Padre Pío. Sí, alguno que otro pudo haber sido que fuera un tipo de revanchismo o un tipo de persecución en contra del Padre Pío, pero es la iglesia que es madre, que es sabia, quería asegurarse de que eso que le pasaba al Padre Pío venía de Dios, ¿verdad? Y cuando la iglesia se asegura que eso viene de Dios, le da todo el apoyo y todo el sentido, toda la vida que se reunía a través de la espiritualidad del Padre Pío. Era mucha la gente que llegaba, y uno de sus grandes proyectos es lo que hoy se conoce la Casa del Alivio del Sufrimiento, un hospital que él hizo
principalmente para los más pobres, y dicen que es de los mejores hospitales en Italia, que tienen las mejores máquinas, lo último en la avenida, lo tiene aquel hospital, ¿verdad? Y aquello se fue construyendo poco a poco, ¿verdad? Poco a poco, la confianza puesta en Dios, en la providencia de Dios. Lo acusaban de que recogía dinero y se quedaba con una parte y lo demás para el hospital. Y no, ¿verdad? Él seguía para adelante porque creía en ese proyecto, porque creía y sabía que su vida estaba llamada a aliviar el sufrimiento de aquellos más necesitados, ¿verdad? Y eso es a lo que nos invita el Señor, ¿verdad? A ver en el Padre Pío esto, ¿verdad? A imitarle en ese alivio del sufrimiento del hermano, aliviar al hermano en la oración, aliviar al hermano con nuestra compasión, con nuestra misericordia, en un mundo que tanto necesita de eso, en un mundo que está pasando por tantas situaciones. Debemos haber cientos y miles de Padre Pío en nuestras calles, ¿verdad? Imitar su ejemplo, no es solo verlo y pensar en sus cosas extraordinarias, en su don de bilocación. Nunca salió de su convento y lo vieron en Estados Unidos, lo vieron en la Segunda Guerra Mundial, lo vieron en distintos sitios. El Señor le regaló ese don de bilocación, le regaló ese don extraordinario de leer las mentes, le regaló distintos dones, especialmente ese de la estigmatización en su cuerpo, de las llagas de Jesucristo, y no hizo alarde de eso, ¿verdad? Él siempre decía que era un simple fraile que ora, ¿verdad? Eso era lo que él era. Él había descubierto que dentro de su vocación era un simple fraile que oraba. Cuando le prohibieron la celebración de la Eucaristía públicamente, seguía celebrando privadamente la misa y duraban 2, 3, 4 horas porque se disfrutaba ese misterio de tener a Cristo presente en la Eucaristía, ¿verdad? A veces nuestra fe se queda tan corta que 1 hora nos parece mucho, 1 hora y cuarto, que a veces si uno habla mucho se queda y se les pasa el tiempo. Pero es que tenemos que disfrutar esa presencia del Señor, y eso el Padre Pío lo descubrió, ¿verdad? Y nos los comparte con su testimonio de vida. Si tú eres devoto del Padre Pío, si has conocido su vida, si no la conoces, te invito a buscar su biografía, distintos escritos. Hay muchísimas cosas escritas del Padre Pío, como todavía queda gente viva que lo ha conocido, pues a cada rato salen muchas cosas nuevas, o personas que fallecen que fueron hijos espirituales de él y tienen cartas, porque él era, se conoce su grande sentido de escribirle a sus hijos espirituales, un epistolario grandísimo que tiene de escribirse con sus hijos espirituales. Pues cada vez que muere uno, pues su familia a veces, pues mira, estas cartas que tenemos que mi mamá, mi papá, mi familiar se escribió con el Padre Pío, pues ahí las tienen y van compartiéndolas, ¿verdad? Las distintas películas que han salido del Padre Pío, pues lo que nos enseñan, ¿verdad? Lo que me gustaría que nos quedáramos nosotros, no es tanto lo extraordinario, estas gracias extraordinarias que el Señor les dio, que también debemos agradecerle al Señor de que el Padre Pío tuviera estas gracias y que las compartiera, ¿verdad? Que las compartiera con nosotros. Pero lo importante de la vida del Padre Pío es nosotros podernos quedar con que supo dar testimonio de su vocación, supo dar testimonio del amor de Dios, supo hacerse responsable de aquel ministerio que el Señor le dio, ¿verdad? Y hoy encomendarle al Padre Pío también a todos los sacerdotes, ¿verdad? Que sepamos, ¿verdad? Que nos sintamos responsables por la salvación de las almas, que podamos ser misericordiosos cuando se acerquen al sacramento de la reconciliación, que podamos ser cercanos al pueblo, que podamos aliviar el sufrimiento. Y eso es lo que nos enseña el testimonio del Padre Pío, ¿verdad? Eso que en el Evangelio escuchábamos, que el Señor envió a sus discípulos a sanar los enfermos, ¿verdad? A predicar el Evangelio, eso lo supo hacer muy bien el Padre Pío, ¿verdad? Supo orar, supo ser obediente a la iglesia, supo evangelizar, no tanto con sus predicaciones, no tanto con sus palabras, sino con su testimonio, con su acción. Con eso es que supo predicar. Y dentro de toda su vida, pues además del alivio de la casa de alivio del sufrimiento en San Giovanni Rotondo, ese hospital que sana tantos cuerpos y también sana tantas almas, porque él
sabía muy claro que sí, hay que sanar el cuerpo, hay que ayudar a la gente a que sane de sus enfermedades, pero sabía que dentro de ese hospital también había que sanar las almas, ¿verdad? Así que pidámosle la gracia al Señor de ser, aunque sea un poquito, como el Padre Pío, ¿verdad? De poder dar testimonio de nuestra vida, de hacernos responsables de la llamada que Dios nos ha hecho a cada uno y que podamos caminar fielmente hacia la santidad. Que así sea. Amén. Puesta nuestra confianza en el Señor, presentémosle nuestras intenciones y necesidades y las necesidades de toda la iglesia. Por la iglesia, para que sea fiel a su misión de anunciar el reino de Dios, viviendo pobre y austeramente, trabajando por la paz y promoviendo la justicia y el amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros pastores, para que proclamen la buena noticia de la salvación, la profundicen en la oración y la expresen en sus gestos y actitudes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que imitando la compasión de Jesús por los que sufren, los cristianos, acompañamos a los enfermos, consolemos a los tristes y a los que no pueden ver, no pueden oír, y a todos anunciemos con la vida el amor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Padre Pío, estuvo abierto a todos los que se acercaban a él como instrumento de la gracia y de la misericordia divina. Pedimos que todos los devotos e hijos espirituales del Padre Pío tengan esta misma inquietud hacia los demás en espíritu y solidaridad fraterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por Jaime Meléndez Vázquez, Orlando Rivera, Milagros Otero, Walter Rodríguez Vega, Doctor Héctor Lozano, Carmen Bley, Delia Lozada, Lilian Corsino, José Catedral, Rosalind Figueroa Bernabi, Raúl Fraguada Laborde, Cristian Carrasquillo, familia Colón Rolón, Diani Sánchez, familia Carmona Rolón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Julio Salas, Rubén Rodríguez Dávila, Daniel Carrasquillo, Jorge Pérez Borato, Ángel Martín Rodríguez, Elba Doble Feliciano, Sonia Cortés Feliciano, Lina Rivas Ruiz, Mirna Vicentí Damiani, Lorena García Ríos, Aizún Matos, difunto de la familia Franco Molina, Xiomari Hernández, María Nieves, Carmen González, Susi Clemente, Teresa de Jesús Santiago, Tomás Sanabria, Juan Severino y Gaby Soto, Pedro Beas, Fidelina Velázquez, José Mejías, Raúl Reyes Herrero, Doctor Manuel Sánchez Vélez, Gumercindo Velázquez, difunto de la familia Sánchez Montero, difunto de la familia Colón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños de Lilian Cruz, de Lina Margarita Flores Rivas, por los 59 años de unión matrimonial de Teresita Tati y Arnaldo Cruz, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Señor, todas nuestras necesidades, aquellas que quedan en lo hondo de nuestro corazón. Te las presentamos por la intercesión de San Pío, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén.
habla conmigo, me invita en las noches a orar por mi amigo. No me da la espalda cuando lo necesito, sigo sus pasos, pues él es mi amigo. Señor, toma mis manos. Señor, mi alma te invita. Señor, a ti te entrego. Señor, toda mi vida. Es el Señor el que habla conmigo, me invita en las noches a orar por mi amigo. No me da la espalda cuando lo necesito, sigo sus pasos, pues él es mi amigo. Es el Señor el que habla conmigo, me invita en las noches a orar por mi amigo. No me da la espalda cuando lo necesito, sigo sus pasos, pues él es mi amigo. Señor. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, los dones que te presentamos en memoria de San Pío, y haz que participando en estos santos misterios merezcamos obtener los frutos salvíficos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Tú has puesto en el corazón de San Pío el fuego de una tan ardiente caridad hacia Cristo, que unido a su pasión, lo ha seguido con amor perseverando hasta la cruz. Y a los hermanos, afligidos por sus sufrimientos en el cuerpo y en el alma, revelase incesantemente la divina misericordia. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, San Pío y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto con el obispo auxiliar Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Preparemos la comunión con Cristo y los hermanos rezando con las palabras de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es Y el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten
aquí. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Señor, toma mi vida nueva
mente por no saber de ti. Oremos. Señor, que nos alimentas con el sagrado banquete, haz que siguiendo siempre las huellas de San Pío, te sirvamos con dedicación plena y trabajemos con caridad incansable hacia todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a todos los que sintonizan diariamente esta misa por el canal de la familia, el canal 13. También aquellos bienhechores, constantemente oramos por ustedes. Gracias por esa generosidad para que los medios de comunicación de la arquidiócesis pues sigan funcionando y seguir llevándoles palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo más importante. Agradecemos también al Ministerio de Música, Junte para Yahvé, que siempre también con generosidad animan las celebraciones eucarísticas. Me robo unos minutitos, ¿verdad? Una de mis entre los tantos ejercicios de ministerio que hago es como director espiritual de la Asociación Misionera Capuchina. Es el brazo, podríamos decir, el brazo económico de la orden, donde se recolecta fondos. Y si quiere, yo les voy a pedir dinero. Si quieren conocer un poco más sobre el Padre Pío, hoy desde las 9 de la mañana, a través del Facebook y YouTube de la Asociación Misionera Capuchina, nosotros comenzamos la semana pasada un proyecto que se llama Conversaciones con Esencia Capuchina. Así que ya empezamos un programa la semana pasada y ya hoy tenemos un programa especial hablando sobre la vida de Padre Pío. Hemos invitado, este servidor ha conversado con nuestro hermano Fray Luis Oscar Padilla, director espiritual del Santuario del Padre Pío y Centro Capuchino, que él pues ha tenido, sabe un poco más del Padre Pío, ¿verdad? Se ha metido en toda esa devoción y espiritualidad del Padre Pío y hemos conversado un largo rato con él. Así que hoy desde las 9 de la mañana en las redes sociales de la Asociación Misionera Capuchina, Facebook y YouTube, está ese conversatorio. También hay uno con el que comenzamos este proyecto sobre el fin del mundo. Hablamos con Fray Roberto Martínez, doctor en Sagrada Escritura, sobre todas estas cosas del fin del mundo, el rapto, Apocalipsis, las preguntas que le hicieron. Así que también pueden ver ese programa. En octubre tendremos uno sobre la Santa Eucaristía, redescubriendo la Santa Eucaristía con Fray Jimmy, ya muchos de ustedes lo conocen, así que pueden buscarnos en las redes sociales como Asociación Misionera Capuchina y apoyar este proyecto, específicamente hoy que hablamos del Padre Pío. Se estrena a las 9, pero se queda ahí, ¿verdad? Así que lo pueden ver en el resto del día o en algún otro momento de esta semana. Así que nada, vamos a, la bendición la voy a hacer con la reliquia del Padre Pío, ya que la tenemos aquí disponible. Nada, si quieren rezar sobre, en presencia de la reliquia, conocer un poco más de espiritualidad del Padre Pío, pues tenemos lo que hemos conocido un santuario del Padre Pío donde se custodia la reliquia, es allí lo que se conoce como el Centro Capuchino en Trujillo Alto. Así que pueden visitar el centro y estar un rato frente a la reliquia del Padre Pío. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por la intercesión de San Pío descienda sobre ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la alegría de haber participado en esta Eucaristía, vayamos en paz.